Seguimos, amigos televidentes, en este espacio Sin Rodeo con Cristian. Esta vez entramos ya al abordaje de la sección de Economía y Finanzas que todos los viernes desarrollamos en este importante programa. Nosotros tenemos hoy la presencia de un colega, un economista, amigo, pero además un entendido en la materia económica y que hoy va a estar desarrollando una agenda de temas interesantes, sobre todo en materia de fiscalidad internacional. El CEPAL acaba de publicar su panorama fiscal para el 2021 y trae importantes elementos a discutir, no solo para la República Dominicana, sino para la región. Vamos a darle la bienvenida a Luis Matías, economista y gran amigo de este programa. Hermano, buenas noches. Gracias por permitirme estar en este programa. Sin Rodeo con Cristian Castro, y nada, decirte que estamos acá para conversar sobre los temas económicos y financieros que atañen en estos momentos que estamos viviendo de una coyuntura económica tan difícil. Así es, Matías. Esta semana el gobernador del Banco Central dio informaciones, como siempre, halagüeñas, informaciones que dan un respiro, vamos a decir, a las perspectivas económicas que fueron tan difíciles para el año 2020. Él anunció para el primer trimestre del año un crecimiento de un 3%, 3.3% para este trimestre, lo que me parece que es un crecimiento adecuado, que da cuenta del nivel de la recuperación que está teniendo la economía, pero hay que entender también de que este crecimiento se esperaba porque la economía venía de un piso muy bajo en el 2020. Y recuérdate que marzo es el año, es el mes en el que comienza realmente la aplicación del toque de queda y a resentirse ya la economía producto de las medidas de restricción de la movilización. ¿Qué te parece a ti ese resultado económico para este primer trimestre? Mira, el hecho de que la economía, evidentemente, la caída de la economía el año pasado plantea que este año va a tener una posible gran recuperación, porque ya que tocamos el punto más bajo. Por ejemplo, el año pasado la economía tuvo un decrecimiento de menos 6.8% y un déficit grandísimo en toda la actividad económica que representó alrededor de unos 335 mil millones, creo que publican las autoridades. La reapertura de la economía está comenzando a demostrar el proceso de adaptación que está teniendo la República Dominicana desde el punto de vista de la realidad que vive. Y esto es bueno porque, sin lugar a dudas, nosotros, al igual que todos los países de la región, fuimos demasiado golpeados por las características, por la estructura de nuestra economía. Fuimos los más golpeados, los niveles de desigualdad que existen, la informalidad ha provocado una gran destrucción del aparato productivo y las medidas que se tomaron han dado su fruto, y creo que el manejo que se ha tenido en el tema de la pandemia ha permitido recuperar la economía, que en estos momentos se está demostrando en la cifra que está publicando el Banco Central. Yo veo que de los sectores tradicionales que alonan, ¿verdad?, que estimulan la actividad productiva en la República Dominicana, el crecimiento, el único que por las cuestiones características de su misma naturaleza, que no ha podido aún recuperarse, pero poco a poco sí está convergiendo hacia su potencial, es el turismo, porque ya vimos que en las cifras, la descomposición del crecimiento a nivel sectorial, la zona franca, pues están recuperando su nivel. Y la construcción, ni se diga, la construcción creció más de un 10% en este primer trimestre, lo que da cuenta de que ciertamente la actividad inmobiliaria está en su mejor momento o está recuperándose, y eso ha ayudado mucho el crédito y las facilidades de crédito, la flexibilización y las medidas que ha tomado el Banco Central para facilitar sobre todo la liquidez y que el consumo, que es el principal componente del Producto Interno Bruto, pues se pueda dinamizar. Me parece que evidentemente que la economía, en el caso del turismo, que depende de una variable exógena, que no depende del comportamiento puramente de la economía en este caso, sino del comportamiento de la pandemia en términos internacionales. Aunque el turismo interno ha tenido cierta recuperación, pero
en el caso de la República Dominicana, que el turismo en promedio ingresaban hasta la pandemia alrededor de unos 500,000 turistas mensuales. Eso significa que si lo calculamos por el tiempo, que por ejemplo un turista duraba en la República Dominicana, que en promedio de noche, creo que eran 8 noches, consumiendo alrededor de casi $44 por noche, claro, significa una gran cantidad de recursos que la economía ha dejado de percibir. Pero los otros sectores, como tú has dicho, el sector construcción, que tiene un elemento externo también, el sector construcción. Si tú consultas los agentes inmobiliarios, te darás cuenta de que gran parte del crecimiento del sector inmobiliario proviene de la demanda externa, de los dominicanos que están en el extranjero, que están invirtiendo en el área inmobiliaria en República Dominicana. Es decir, que lo ven como un elemento de inversión. Como un elemento de inversión para garantizar, muchas veces tú sabes que cuando alguien se va del país, siempre quiere tener inversiones en el país, claro, para su proceso de retiro, para cuando vengan, pero también hasta para un asunto de incrementar sus activos. Es decir, que el sector inmobiliario juega un papel importante, al igual que, como tú has dicho, el sector de la zona franca. Y que ciertamente ahora que el gobierno se ha retirado en cuanto a el gasto en infraestructura, porque hay un ajuste, se está pidiendo un gasto más frugal, más adecuado, entonces no se puede retirar el estímulo a través del gasto corriente, entonces el gasto de capital es la medida de ajuste que se está tomando para mantener el gasto por lo menos controlado. Y es lo que ha permitido en este primer trimestre, como hemos visto, la ejecución de los ingresos y los gastos, de que haya un superávit. O sea, ciertamente me parece que la medida de constreñir el gasto de inversión le puede traer un problema al gobierno. Porque en estos momentos no es que se necesite ahorro, se necesita gastar, pero gastar mejor. Sí, darle calidad al gasto. Darle calidad al gasto. Sobre todo para estimular los sectores que la economía pueda recuperar los niveles posiblemente o acercarse a los niveles de crecimiento que tenía en un momento determinado. Evidentemente, y yo creo que el momento es propicio para hacer un replanteamiento en ese orden. ¿En qué sentido? En el sentido de la orientación del gasto, que sea de calidad, pero que ese gasto lleve a que la generación de riqueza sea mucho más equitativa. Porque, por ejemplo, en estos momentos se está tratando de mantener equilibrado lo que es los gastos con los ingresos, es decir, para no, tratando de amortiguar el efecto que tuvimos en el año pasado, que fue grandísimo en términos de ingresos y gastos. Pero si ese gasto va focalizado precisamente a los sectores que sí pueden generar riqueza, que pueden aportar valor agregado, entonces nosotros pudiéramos ir rompiendo el problema que tenemos de la informalidad hasta cierto punto. Porque uno de los elementos que nosotros tenemos y que afecta a la finanza del Estado es la informalidad de la economía nuestra. Sí, evidentemente, claro, porque entonces hay una cantidad de recursos que no los recauda el Estado, pero que también hay una cantidad de recursos que el Estado tiene que destinar para darle respuesta a los que están envueltos dentro de la propia actividad informal. Así es, la informalidad es algo que cojea un poco, sí. Porque la recaudación potencial que se pierde, tanto por el ITEVIS como el impuesto sobre la renta, que es importante para la movilización de recursos, de movilización de ingresos para el desarrollo, porque el gasto se debe a la posibilidad que tenga el Estado de recaudar. Evidentemente. Y si no lo está haciendo, porque una parte importante del empleo y de la generación de riqueza lo genera el sector informal, que no paga impuestos. Que no paga seguridad social. Exactamente. Entonces eso, de cierta manera, diluye un poco la capacidad recaudatoria del Estado y la recaudación potencial que pudiera servir para, en estos momentos, estimular más el gasto y la inversión. Pues eso no existe, hay un vacío ahí. Pero partiendo y siguiendo con los resultados de la economía en el primer trimestre, hemos visto que las remesas realmente han jugado un papel estelar en estos momentos, ante la caída de las divisas, producto de los ingresos derivados del turismo, que es o es la primera o la segunda fuente
Estamos hablando de 7.000, 6.000 o el 8.000 turismo ha sido la millones de primera, dólares. Tradicionalmente la primera fuente. Ahora, La primera fuente, ahora la digamos. remesa ha mantenido un constante crecimiento, evidentemente partiendo también de variables del comportamiento, de los programas que han destinado los gobiernos, en el caso del gobierno norteamericano, que ha beneficiado a nuestros nacionales que viven Y allá. que parece que va a seguir. Y que parece que porque va a seguir allá. La política de Biden y la que presentó en su discurso antes de ayer, ante el Congreso, que fue el discurso de los primeros 100 días, que tradicionalmente dan los presidentes de Estados Unidos, pues ha delineado, Matías, algo muy interesante y que Estados Unidos no había asumido en los últimos 15 o 20 años, que es desmontar el Estado neoliberal o la política neoliberal, de donde el mercado era lo que dinamizaba, lo que dirigía la economía. Ahora, Una lo que política más Biden está focalizada. proponiendo es una vuelta al Estado progresista, al Estado que interviene para garantizar los elementos distributivos que estaban ausentes en la economía norteamericana y que había generado los niveles de desigualdad que tanto Stiglitz como muchísimos economistas progresistas en Estados Unidos han estado denunciando en varias de sus obras, incluido el capitalismo progresista, el precio de la desigualdad, en donde hacía un análisis de que esa política de posguerra, del estado de bienestar que cae y que se desmonta, sobre todo con Nixon y después más decididamente con Ronald Reagan y Margaret Thatcher ya a nivel en Europa, a nivel de Inglaterra, esto comienza a crear el germen de lo que es el neoliberalismo a nivel mundial. Y América Latina, en ese ambiente de la política de intronización de la política neoliberal, entonces sigue el camino del consenso de Washington. Y qué bueno que Estados Unidos va a seguir esta política en donde asume el desmonte del neoliberalismo, pero también es una estrategia geopolítica. Sí, evidentemente, porque nosotros sabemos que la economía es lo que dirige el mundo. Y en el caso de la historia de la economía norteamericana, que sabemos que hasta el 1970, por ejemplo, del 1923, del 33, del 36 al 73, estuvo prácticamente funcionando la economía keynesiana. Recuérdate que después de que se libera el patrón oro, que el tipo de cambio se libera, que ya se genera una crisis norteamericana producto de que ya la estimulación del Estado dentro de la actividad económica no daba los resultados, y ahí entra Friedman y entra todo lo que tú has mencionado. Hasta el momento, una estanflación, hasta el momento, provocó evidentemente que ese ha sido el elemento esencial de la economía norteamericana, que a partir de ahora aparentemente cambia hacia una visión mucho más social. ¿Por qué? Es producto de la realidad que nosotros vivimos ahora mismo. Nos hemos dado cuenta que lo más importante es la persona. Sí. Esta crisis demostró que lo más importante es el factor humano. Fíjate que, ¿por qué la economía colapsa en términos mundiales? Colapsa porque el factor trabajo está aislado. No está donde debería de estar produciendo. Y entonces, hoy nosotros vemos que en términos generales, por ejemplo, el 85% de los países mundiales tuvieron problemas económicos. 186 países tuvieron problemas económicos. Menos los chinos. Los chinos tuvieron un crecimiento positivo porque pudieron controlar a tiempo la pandemia. Pero evidentemente porque donde se genera la pandemia es donde ellos. Y ellos tuvieron la capacidad de darle respuesta y el proceso de aprendizaje es mucho más temprano que lo recibimos después. Entonces, evidentemente, ahora esa visión de una política donde esté dentro de la política, el centro, esté la persona, importante, sobre todo cuando hablamos de la economía norteamericana, que tiene una repercusión muy grande en el mundo y especialmente en nuestra región. Así es, Matías. Hay mucho espacio realmente para seguir desarrollando este tema. Yo creo que no pudimos abordar el tema fiscal realmente, de las informaciones del panorama fiscal de la región, donde hay informaciones muy interesantes y algunas recomendaciones en términos de política
tributaria, en el asunto de ir desmontando un sistema tributario regresivo por uno progresivo, pero partiendo de la imposición directa, en este caso del impuesto al patrimonio neto, que es algo que se había descontinuado en muchos países, pero que está retornando debido precisamente a esos elementos que tú mencionas, de que la desigualdad ha estado incrementándose, la capacidad de los estados se ha estado estrechándose, y ahora lo que necesita no es menos Estado, sino más Estado, pero un Estado que garantice mejores servicios públicos y mejor calidad en el crecimiento. Bueno, lamentablemente no tenemos tanto tiempo para poder desarrollar un tema tan interesante, Matías, pero tendremos la oportunidad una nueva vez que tú nos visites para desarrollar este interesante tema. Agradecido de que tú estés aquí y nada, para la próxima estás invitado. Gracias por invitarme y nada, un placer haber compartido con todos ustedes en este programa. Perfecto, entonces vamos a despedir el programa por esta semana, Sin Rodeo con Cristian. Continuará el lunes a partir de las 8 de la noche aquí en Metrovisión, canal 62. Pasen feliz resto del fin de semana.